Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenido a esta cuarta sesión del webinar de Derecho de Seguros. En nombre de la Vicepresidencia Comercial, bienvenidos. Mi nombre es Carlos Súa, soy el subgerente de licitaciones de la Gerencia de Negocios Estatales de la compañía. Esta es nuestra cuarta sesión, como les mencionaba, de 5 sesiones. Esperamos que a través de estas sesiones pues hayan aprendido, que les hayan sacado muchísimo provecho. Sabemos que con la participación de ustedes este tipo de eventos son muchísimo más enriquecedores. En la sesión de hoy nos acompaña Nelson Fabián Caro. Nelson Fabián Caro es el profesional del área. Nelson Fabián Caro es administrador de empresas y tiene una especialización en gerencia de riesgos y seguros. Eh, Durante la sesión se va a dar un espacio al final de la misma de alrededor de 10 minutos para que ustedes puedan hacer sus respectivas preguntas. Como es costumbre y en las personas que han estado en las anteriores sesiones, vamos a hacer una actividad del Kahoot si el tiempo bien nos alcanza y esperamos pues su activa participación. Entonces, pues nada, sin más preámbulos, de verdad bienvenidos nuevamente y le doy paso aquí a Fabián. Fabián, entonces el auditorio es suyo, muchas gracias. Listo, me confirman sí. Pues aquí pueden ver mi presentación para dar inicio. Sí, Nelson, se ve perfecto. Listo, bueno, de antemano les agradezco el tiempo, la invitación que les hace la previsora a compartir este espacio, a seguir, digamos que adquiriendo conocimientos en el tema de seguros. Este espacio que abre la Gerencia de Negocios Estatales en compañía pues, de Previsora y la Vicepresidencia Comercial. Darle la bienvenida a todos los intermediarios y a todas las personas, gerentes, subgerentes, funcionarios, todos los que estén aquí presentes dentro de esta presentación eh, en nuestra sesión número 4. Listo. Entonces, el día de hoy que vamos a revisar o vamos a validar y vamos a compartir con ustedes, vamos a empezar con el tema de la prescripción. Básicamente, la prescripción y cómo aplica la prescripción en el tema de los seguros. Unos conceptos varios dentro de los cuales tenemos que tener claro a la hora de, uno, saber el tema de la prescripción y dos, a la hora de entender o de revisar y analizar las diferentes modalidades de reclamación que existen en el mercado y pues que también algunas de ellas o la gran mayoría pues tienen la previsora. Y seguidamente pues el periodo extendido de reclamación que es como un complemento a alguna de las modalidades de reclamación que existen hoy en el mercado. Entonces, para dar inicio a la prescripción, digamos que la prescripción es digamos que este término lo que quiere llegar a ver es cómo una persona, o sea, una persona puede terminar las acciones en contra de otras o prescriben en el tiempo. Entonces, básicamente, no es que si yo tengo alguna acción o algún daño que me haya causado un tercero, pues yo pueda írselo a reclamar durante toda la vida, 20, 30, 15 años o a los 60 años, exagerando un poco. Digamos que el Código Civil pues tiene unos términos de prescripción, entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy y pues que digamos que yo como víctima pues tengo mi derecho o mi deber de ejercerlo durante un periodo y pues que la persona a la que le vayan a imputar esta, digamos, esta demanda o que se vaya a ser investigado, pues también tenga un periodo en el cual lo puedan ir a reclamar y no, como les digo, esperar 20, 30 o 50 años para que les llegue la reclamación en algunos de sus momentos. La prescripción, digamos que
tiempos o siglos anteriores no se hablaba de prescripción, digamos que este tema o este ejemplo que les estoy colocando de que yo podía ir a demandar o a reclamarle a una persona durante X tiempo o toda la vida, por llevarlo así, digamos que esto era viable y esto se podía dar en los diferentes ámbitos y en las diferentes leyes que aplicaban, digamos que en bastantes siglos anteriores, sino que de prescripción se empieza a hablar por allá en la época de la era romana, empiezan a hablar del tema de prescripción, en el cual pues se establecen unos tiempos o un periodo en el cual pues yo como víctima puedo ir a reclamarle a mi victimario durante un periodo de tiempo determinado. En ese entonces se hablaba de alrededor de 30 años, pues para que la persona pueda ejercer ese derecho, puede ir a reclamarle a su victimario, a la persona que le causó el perjuicio y poder pues hacer un, digamos, un debido proceso para determinar si realmente es una víctima, si no era una víctima y pues poderse resarcir de las diferentes formas que lo prescribe la ley o que lo describe la ley más bien. Entonces, pues en esa época romana, pues la prescripción básicamente era muy abierta, no estaba tan aterrizada como hoy en día. En nuestro Código de Comercio lo tiene bastante detallado, en nuestro Código de Comercio no, sino el Código Civil y pues de allí también en el Código de Comercio. Entonces, de allí nace un poco la expresión de prescripción, de este tema de la cultura romana, empieza a nacer el término prescripción y como les digo, se hablaba de unos 30 años. Básicamente ya entrando un poco más en materia, como les venía diciendo, el Código Civil nos habla de la prescripción. ¿Y qué dice o básicamente cuál es la definición exacta de qué es prescripción? Es un modo de extinguir las acciones y obligaciones en el transcurrir de un periodo. Pues dependerá de la normativa de cada país y de cada código que esté, digamos que interactuando, pues ese periodo. Entonces, a lo largo ahorita de la charla vamos a empezar a hablar de los diferentes periodos de prescripción que existen y que aplican para nuestro contrato de seguros, que es, digamos que nuestro objetivo principal, llevarlo a la práctica y ver cómo esto impacta en los contratos de seguros. Entonces estoy hablando o iniciamos hablando con la prescripción del Código Civil. En el Código Civil, en el artículo 2536, pues habla de que hay una prescripción de la acción ejecutiva y ordinaria. La ejecutiva en el Código Civil nos dicen que son 5 años y la ordinaria son de 10 años. Entonces aquí les voy a definir un poco. La prescripción obedece a un mandato legal que impone un término estricto contra el cual no es válida la estipulación de las partes por ser una institución de orden público, de proteger al acreedor, brindándole un tiempo cierto para la instauración de acciones tendientes a extinguir su crédito, a exigir su crédito, es decir, o en otras palabras, yo le doy o la ley me da un tiempo prudente, en este caso 5 o 10 años, la ejecutiva 5, la ordinaria 10, para ir a reclamarle ese derecho que yo tengo y pues que pueda, digamos, ejercer mi debido proceso o tener el derecho de ir a solicitar o a estipular las acciones necesarias a quien me haya producido un daño o un perjuicio. Y al deudor, que en este caso es la persona quien genera esos daños, esos perjuicios, pues que pueda tener un periodo en donde únicamente en ese periodo puede ser demandado. Entonces, como les digo, tanto para la persona que pues fue, digamos, tuvo un perjuicio, puede denominarse o puede tener un periodo de tiempo en donde puede ejercer su derecho y al que genera esos daños, pues tiene también un periodo en el cual le pueden imputar y no es que pueda durar toda la vida para poder hacer o para poder recibir esas demandas. Entonces, eso es lo que quiere la ley, pues que las personas tengan claro que tienen 5 o 10 años para exigirlos, que debe ser oportuno, que puede generar las acciones hoy en día y no de esperarse 5 10 20 años, 20, mentiras, 15 20 años que ya estarían por encima de lo que está estipulando el código civil. Aquí el Código Civil también nos habla
del artículo 2535 de la prescripción extintiva, que es la que le aplica para el tema de seguros. Entonces, ¿qué dice? Porque digamos que en el Código Civil hay varias formas de prescripción. En este caso, en este espacio, vamos a hablar, o lo que estamos hablando es de una prescripción extintiva, pues toda vez que es la que aplica para los seguros. Entonces, la prescripción extintiva, ¿qué es? Se extinguen las acciones y derechos ajenos exigibles solamente en cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones. Es decir, pues lo que les acabo de decir, hay un periodo de tiempo en el cual la víctima tiene a su victimario, pues un periodo o un lapso de tiempo para ir a reclamarle y demandarlo. Y lo mismo, pues la persona también, el que generó el daño o el posible daño, pues va a tener un periodo en el cual, pues en ese es que le van a poder demandar y no esperar más tiempo para que vayan a generarles demandas. Esa prescripción extintiva también puede ser interrumpida natural o civilmente, que esto nos habla del artículo 2539, en el cual la prescripción se extingue las acciones ajenas, pueden interrumpirse naturalmente. ¿Por qué? Se interrumpe naturalmente por el hecho de reconocer el deudor la obligación ya expresa y tácita. Entonces es cuando yo ya reconozco, pues ahí se extingue porque ya está reconociendo que tuvo la culpa la persona que generó el daño, entonces reconoce y allí ya se extingue una prescripción porque está, digamos que aceptando que tuvo, digamos, la culpa y que generó un daño y en ese momento pues se interrumpe naturalmente ese periodo de prescripción. La otra forma de interrumpir el periodo de prescripción es cuando se, digamos, se genera civilmente una demanda en contra de la persona. Entonces, cuando ya hay una demanda, pues desde allí ya se interrumpe el periodo de prescripción y esos tiempos que estamos hablando de 5 y 10 años, pues ya pueden alargarse todo, o más que alargarse, se interrumpen, dejan de contar, pues porque allí ya empieza un proceso como tal, una demanda judicial en el cual pues los entes competentes van ¿a qué? A generar o van a decir si sí o no tuvo la culpa en los daños que la víctima esté solicitando. Eso en cuanto a la prescripción de lo que habla el Código Civil. Acá es un breve abrebocas de lo que es la prescripción en el Código Civil, porque como les digo, esto es un tema muy amplio. En la parte, pues hay un derecho pues, especializado en el tema de Código Civil, pero básicamente lo que hoy les queremos hablar es de la prescripción extintiva, que es la que aplica para seguros, y que hay una acción ejecutiva que prescribe a los 5 años y la acción ordinaria que son 10 años, según Código Civil. Eso básicamente es como la parte que queríamos tocar del Código Civil. Y ya entrando un poco más en materia al Código de Comercio, básicamente en el artículo 1081, pues realmente aquí ya empieza a hablar en el 1081 del contrato de seguros. Entonces, en el artículo 1081 lo llaman la prescripción de acciones y dice de la siguiente manera: la prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguros por las disposiciones que lo rigen podrán ser una extraordinaria y ordinaria y extraordinaria. Entonces, seguidamente el Código de Comercio empieza a definir qué es la prescripción ordinaria y cuál es la prescripción extraordinaria. La ordinaria son la de los 2 años y esta empieza a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción. Es decir, al momento que yo, como asegurado, me entero de que ha ocurrido, digamos, el hecho, o, el evento como tal, y pues tengo a partir de que me entero o haya tenido conocimiento, tengo 2 años para ir a reclamarle a la aseguradora. Entonces, no sé, supongamos que tengo mi casa, a la casa le ocurre un incendio. Lo que pasó es que el fin de semana yo estaba de viaje, el incendio fue el viernes, el sábado. Pues yo me enteré duré 10 días de vacaciones, me enteré 10 días después cuando llego otra vez a mi residencia, me di cuenta y veo pues que ocurrió un siniestro. Entonces, a partir de ese momento que tengo conocimiento del hecho, no fue el día, digamos, hoy supongamos, para el caso del ejemplo, un sábado, sino me enteré hasta el lunes, martes, después de que llegué de vacaciones. Entonces, hasta ese martes empieza a correr los 2 años de la prescripción ordinaria. Ahora bien,
Hay también una prescripción extraordinaria que habla el Código de Comercio que son 5 años, pero a diferencia de la ordinaria es que estos 5 años sí empiezan a correr o empiezan a contarse a partir del momento en que nace respectivo derecho o en que sucedió los hechos que originaron el siniestro. Es decir, vuelvo al caso de que salgo de vacaciones y se me incendia mi domicilio, mi residencia, mi casa. Pues los 5 años empiezan a ocurrir desde el día sábado en que se consumó el incendio y de allí tengo 5 años. Digamos que estoy poniéndolo con un ejemplo que ustedes en la práctica van a decir, bueno, pues para yo darme cuenta de que mi casa se incendió, pasar 5 años, pues es muy difícil. Pero en otro tipo de seguros, como de pronto en el de responsabilidad civil, de un manejo, en el de un IRF, pues es más difícil, digamos que el asegurado se dé inmediatamente de cuenta o se dé inmediatamente cuenta de que tuvo un siniestro. Entonces, a veces ahí es donde estos 2 y 5 años, pues resulta un periodo suficiente para que los asegurados pues instauren, digamos, vayan a reclamarle a la aseguradora y pues no pierdan el derecho, como les estoy hablando, porque prescribieron las acciones, porque una aseguradora después de que pasan los 2 años o los 5 años, pues fácilmente les va a decir, ustedes perdieron el derecho porque las acciones prescribieron. Entonces hay que tener mucho cuidado y pues digamos que aquí en el rol como intermediarios y nosotros como parte involucrada en el proceso entre el asegurado y la aseguradora, es siempre recomendarle a nuestros asegurados, hombre, inmediatamente tengamos conocimiento del siniestro, vamos y lo radicamos y lo formalizamos en la aseguradora porque puede que perdamos por este tema de prescripción ordinaria o extraordinaria nuestro derecho a ser indemnizados, pues porque no fuimos oportunos en la erradicación del siniestro y a pesar de que parece o digamos que el tiempo de 2 a 5 años parece un tiempo bastante extenso, a veces estos tiempos y puntualmente con las entidades del Estado pues resulta ser insuficiente por cambios de administraciones, porque de pronto no le dan la importancia al tema de seguros, no radican los siniestros, por diferentes situaciones, pues puede llegar a que los 2 o 5 años resulten insuficientes, a pesar de que en la práctica o en un inicio, cuando uno los ve, pues resulta un tiempo considerable para erradicar nuestros siniestros ante las aseguradoras. Estos términos, cabe resaltar que no pueden ser modificados por ninguna de las partes, ni por la aseguradora ni por el asegurado. Hay algunas condiciones, algunos artículos del Código de Comercio que pueden ser modificados a favor del asegurado, pero en este caso la norma o el Código de Comercio sí está siendo muy puntual y enfático donde dice, oiga, la prescripción no me la pueden modificar de los 2 o 5 años ninguna de las dos partes. Es decir, si las dos estuvieran de acuerdo en modificar estos términos a más tiempo o a menos tiempo, la ley no me lo va a permitir y pues no tendría validez si hay ese acuerdo entre esas partes porque la norma me lo está dejando claro. Qué pena. Entonces, pues eso básicamente es el tema de la prescripción en el Código de Comercio correspondiente a los seguros. Vamos a seguir aquí en otro tema que también tiene que ver con la prescripción, aunque en este artículo, en el 1081, no lo hablan y digamos no lo denotan. Sí hay un artículo que especifica y es el 1133, que es la acción directa en contra del asegurado. ¿Y por qué nace este artículo? Este artículo es más nuevo del artículo 1081, porque anteriormente la víctima a la que le habían causado, digamos, más específicamente en los seguros de responsabilidad civil, un daño no podía ir a reclamarle directamente a la aseguradora. Entonces era como una traba que tenían los damnificados, las víctimas, para poder reclamar su derecho y ejercerlo como víctima. Y no podía ir directamente a la aseguradora, sino le tocaba hacer un camino primero con el asegurado y que el asegurado llegara y radicar el siniestro en la aseguradora, lo cual pues podía ser un trámite un poco engorroso para la víctima y pues finalmente podría llegar hasta prescribir o perder los derechos a los que tenía en su momento.
Entonces, por eso, digamos que este artículo, el 1133, habla de la acción directa en contra del asegurador. Entonces, dice, el seguro de responsabilidad civil, los damnificados tienen una acción directa en contra del asegurador, es decir, ya tienen esa facultad para ir directamente a la aseguradora, pero así como tiene la facultad, debe también la víctima pues, ser coherente y demostrar, digamos, que la ocurrencia en siniestro y la cuantía debe ser coherente porque aquí dice, para acreditar su derecho ante el asegurador de acuerdo con el artículo 1077, es decir, la carga de la prueba, la víctima en el ejercicio de la acción directa podrá en un solo proceso demostrar la responsabilidad del asegurado y demandar la indemnización. Es decir, tiene que ir a hacer la carga de la prueba de lo que habla el artículo 1077 e inmediatamente también pedir la demanda de la indemnización por parte de la aseguradora. Entonces, aquí, a pesar de que la víctima puede ir a reclamar, pues también tiene una obligación. ¿Y cuál es la obligación? La de la carga de la prueba que nos habla el artículo 1077, en el cual él debe demostrar el siniestro, que fue afectado, por qué fue afectado y también la cuantía. ¿Listo? Entonces no es solo que la víctima pueda ir y decir, venga, es que yo sufrí a causa de esta persona un daño y necesito que me indemnice. No, también debe cumplir los parámetros a los que hace o de los que habla el artículo 1077 donde dice, venga, si usted viene a reclamar como víctima, también debe mostrar la ocurrencia y la cuantía del siniestro para que podamos, pues, atender esa, digamos, esa acción directa que usted me está haciendo. Aquí en el artículo, en el 10, habla sobre el asegurador deberá demostrar los hechos o circunstancias excluyentes a su responsabilidad. Claramente, si la víctima va hacia la aseguradora a reclamar directamente, pues esa reclamación debe estar dentro de los parámetros que tiene cobertura el seguro que tenía el asegurado. Yo no puedo ir a reclamarle algún tipo de cobertura, un daño, una indemnización en los cuales la póliza o el seguro que tenía ese asegurado pues no estaba cubierto, digamos las exclusiones. Si hay alguna exclusión dentro de esa póliza y la víctima pretende que le indemnicemos a raíz de esa exclusión, pues básicamente la aseguradora también deberá demostrar, venga, qué pena si yo tenía asegurado a Pepito, lo tenía asegurado, pero con estas condiciones. Y lo que usted o lo que la víctima le generó, el daño que le generó la víctima, pues no está dentro de esas condiciones o esas coberturas o esos, sí, esas reglas de juegos que están en la póliza, entonces por ende, pues le voy a cubrir o por el contrario, sí, tiene toda la razón y usted tiene el derecho a la indemnización, dado que mi asegurado le causó un daño y por ende lo va a indemnizar. Entonces, hay que tener claro eso, que la víctima puede ir a reclamar uno. Dos, pues que tiene el derecho, tiene el deber de demostrar la cuantía del siniestro y la ocurrencia. Y tercero, pues que esa reclamación debe estar dentro de las condiciones que se habían pactado en ese seguro. La víctima no puede venir a reclamarme algo que dentro del seguro no estaba amparado o no estaba cubierto. Entonces, aquí hablan, y aquí es una pequeña nota que hablamos que estos cambios fueron de manera tácita y parcialmente. ¿Por qué tácita? Porque en el 1081, en el artículo que les estaba mencionando anteriormente de la prescripción, no se hablaba de la víctima, no se hablaba que la víctima tenía el derecho de ir a reclamar directamente al asegurado. Entonces el 1133 sí lo incluye y le da ese derecho y que para las víctimas fue muy bueno para no tener que hacer esa escalera o esos trámites que le podían después terminar perdiendo el derecho a su indemnización. Y parcial, pues porque realmente esta no está afectando o no se indicó básicamente, digamos que cuál de los dos, la prescripción le aplicaría, la ordinaria o la extraordinaria, entonces por la interpretación de la norma o de lo que ha habido en jurisprudencia es pues que para la acción directa son 5 años, pero como ustedes pueden ver, pues en el artículo no fue concreto en decir, oiga, usted tiene tanto periodo para hacer su reclamación y si no, va a prescribir. Entonces, a través de lo que ha corrido en jurisprudencia, pues se ha interpretado la norma de 5 años, que sería el término máximo,
para presentar esa reclamación de la víctima directamente a la aseguradora. Segundo. Listo. Aquí estos conceptos varios que vamos a ver, todos estos temas que estamos tocando, digamos que van enlazados para terminar revisando lo que son las tipos de cobertura, las modalidades de coberturas que existen en el mercado colombiano. Entonces, antes de entrar a las modalidades de cobertura, pues ya vimos el tema de la prescripción, lo que es la prescripción civil, la prescripción que habla el Código de Comercio, específicamente para seguros. Aquí vamos a ver unos temas, unos conceptos en los cuales debemos tener claro para ya entrar en materia a lo que son las modalidades, pues que tenemos que tener claro para poderlas interpretar de una manera correcta. Entonces, el primer concepto lo habla el Código de Comercio del 1131, que ¿cuál es? Es la ocurrencia del siniestro. Entonces, en el seguro de responsabilidad civil, qué pena, en el seguro de responsabilidad se entenderá ocurrido el siniestro en el momento en que acaezca el hecho externo imputable al asegurado. Entonces, este va a ser lo que, digamos que el hecho que pudo generarse, que no es, digamos, de voluntad del asegurado como tal, y dice fecha a partir de la cual correrá la prescripción del respectivo respecto a la víctima. Entonces, a partir de que se genera ese hecho, empiezan a correr la prescripción que ya estábamos hablando, que es la ordinaria y la extraordinaria. 2 años ordinaria, 5 años extraordinaria. Entonces, a partir de ese momento de que ocurre el siniestro, es que empiezan a correr los tiempos de prescripción. Entonces, frente al asegurado, ocurrirá desde que la víctima le formule la petición judicial o extrajudicial. Es decir, pues si a mí la víctima no viene y me reclama, pues realmente la ocurrencia del siniestro pues todavía no se dará. Entonces, allí es cuando dice frente al asegurado, pues va a ser hasta que la víctima llegue y me haga una demanda, me haga una petición judicial o extrajudicial, y allí ya voy a tener esa ocurrencia del siniestro, porque yo puede que estrellé una bicicleta, no me di cuenta, la persona sufrió, no sé, unos daños pues, físicos, pero nunca me notificó, la persona se fue del hecho del, digamos, del incidente, del siniestro, salió y se fue, pero pasó 1, 2, 3, 4 meses, 5 meses y nunca me hizo una reclamación formal. Entonces, para mí como asegurado, yo no puedo ir al asegurador y decir, venga, indemnice a esta persona que estrellé, porque empezando no sabe ni cuál es, si tuvo daños realmente, cuánto fue la cuantía de esos daños y ni siquiera sabe cuál es la persona. Entonces, aquí por eso dice que frente al asegurado, pues será hasta el momento en que la víctima le formule esa petición judicial. Entonces, es claro que para el asegurado es cuando le generen la demanda o la petición, y para la víctima sí es desde el momento en que acaezca el hecho. En el caso del ejemplo que estoy poniendo la bicicleta, pues si hoy en la mañana me ocurrió un siniestro a las 8 de la mañana, pues a partir de ese momento yo como biciusuario voy a tener el derecho, o va a empezarse a correr los tiempos para yo ir a reclamarle, bien sea a la aseguradora directamente o al asegurado. El otro término que vamos a aclarar es el aviso de la ocurrencia del siniestro, que esto no lo define o nos lo habla el artículo 1075 del Código de Comercio. Y dice, el asegurado o el beneficiario estarán obligados a dar noticia al asegurador de la ocurrencia del siniestro dentro de los 3 días siguientes a la fecha que haya conocido o debido conocer. Este término podrá ampliarse, mas no reducirse. Entonces, a diferencia de lo que hablaba en la prescripción, que este tiempo, la prescripción no se puede ni pactar un tiempo más ni menos, en la aviso del siniestro sí me dice que debe ser mínimo dentro de los 3 y puede ampliarse. Yo puedo decir, darle a mi asegurado que me avise el siniestro durante los 10, 15, 20, hasta 30 días. Digamos que aquí no hay una limitante. La limitante es que no puede reducirse. Yo no le puedo decir a mi asegurado que el aviso del siniestro me lo tenga que hacer al día siguiente que lo tuvo, porque iría en contra de la norma. Entonces, aquí para dejar claro, son 3 días que el asegurado o el beneficiario debe dar aviso a la aseguradora. Es de 3 días, pero que este tiempo puede extenderse, como lo dice la norma. No hay un periodo límite
De hecho, en el segmento estatal vemos que hay unos periodos o unos avisos de la ocurrencia del siniestro bastante amplios. Aquí realmente lo que nosotros recomendamos es no dejar pues ese aviso tan amplio, 30, 60 días, hemos llegado hasta 90. Pues porque finalmente, como vieron, la prescripción ordinaria sí empieza a ocurrir a partir de la ocurrencia del siniestro. Entonces, pueden estar perdiendo tiempo, digamos que oportuno, para erradicar digamos, sus reclamaciones. Entonces, por lo tal, a pesar de que este tiempo puede extenderse, la recomendación es que por favor no lo hagan, pues 30, 90 días después, porque van a perder tiempos frente a la prescripción extraordinaria. Em, Hablamos ahora de la vigencia de las pólizas. En el tiempo, ¿qué es una vigencia de una póliza? Es el periodo o el lapso de tiempo durante el cual un seguro tiene cobertura. Creo que esto es básicamente, es muy claro para todos, en donde si me seguro es del 1 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021, pues ese va a ser el periodo en el cual, o ese es el año en el cual, para el caso de ejemplo, puso una vigencia de un año, en el cual el asegurado va a tener derecho a las coberturas que adquirió frente a una aseguradora. Si pasa ese tiempo, ya no es el siniestro fue el año siguiente, en marzo, en abril, en mayo, incluso en el 1 de enero, mi vigencia era hasta el 31, pues ya no voy a tener derecho digamos que a que sea indemnizado. Entonces, es importante tener claro cuáles son las vigencias que yo estoy adquiriendo, ser muy prudente, siempre estar oportuno al vencimiento de mis vigencias, cosa que de pronto no vaya a quedar sin cobertura a mi cliente, o incluso pues cuando se trate de mis propios seguros, pues que yo quede sin cobertura. Entonces, este término es muy fácil, creo que no voy a ahondar más. El siguiente es la fecha de la reclamación. Entonces, pues es la fecha en la cual el asegurado presenta una reclamación formal a la compañía de seguros, bien sea por un formulario, bien sea que se comunica el número de atención que tiene la aseguradora, tiene un correo también, por medio de un mail, digamos que en los correos corporativos que tiene dispuesto cada una de las aseguradoras. Hay diferentes modos en los cuales se puede, pues, radicar la reclamación. Y entonces es la fecha en la cual, pues, queda radicado ese siniestro. La fecha en que un tercero hace la reclamación al asegurado y desencadena una reclamación sobre el seguro. Entonces, aquí estamos hablando también sobre, en la fecha, puede ser la fecha en la que pues mi víctima, o la persona que se vio afectada por los hechos, me genera también la reclamación a mí como asegurado. Y por ende, pues desencadena una reclamación, porque entonces yo como asegurado pues puedo ir también a reclamar a la aseguradora. Hablamos en el quinto, que es la retroactividad. La retroactividad es el periodo de retroactividad que se cubren los hechos que tienen origen en las fechas anteriores a la contratación de las pólizas de seguro, pero que son reclamados durante la vigencia. Entonces, un periodo de retroactividad, ya hablamos de la vigencia. La vigencia es de A a B, pero puede haber una retroactividad pactada entre las partes de 1, 2, 3 años, digamos, según, y pues va a cubrir esos hechos que ocurrieron en la retroactividad. Sin embargo, esos hechos deben ser reclamados durante la vigencia que estábamos hablando. En el caso de ejemplo, estamos poniendo de 1 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021, pues deben ser reclamados. Porque si son reclamados posterior a esta fecha, pues tampoco van a tener cobertura, a pesar de que hayan sido el hecho en el periodo de retroactividad, digamos que planteado o pactado. Digamos que la norma, o si ustedes se van al Código de Comercio, no hay un concepto puntual para retroactividad. Sin embargo, es viable que las partes acuerden este periodo de retroactividad, dado lo que se dispuso en el artículo cuarto de la ley 389 del 97, que ya en las siguientes diapositivas lo vamos a, digamos que, a hablar y a detallar. Entonces, a pesar de que en la retroactividad no está plasmada dentro de un artículo, dentro de la norma,
está específicamente o intrínsecamente está el tema de la retroactividad para ciertos tipos de seguros y cierta modalidad que son las que vamos a ver más adelante. Entonces, ya vamos entrando en materia de modalidad, teniendo claro, uno, la prescripción, dos, los términos o las definiciones que acabamos de exponer para entrar al tema de las modalidades de reclamación que existen en el mercado colombiano, en el mercado asegurador colombiano. Entonces, empezamos por la primera de ella, que es ocurrencia. Yo creo que es la modalidad más conocida y yo creo que la que más se nos facilita a todos entender en un primer momento. No quiere decir que las otras sean cosas del otro mundo, sino que de pronto tienen unos detallitos que nos hacen otorgarle un poco mayor de un análisis un poco más profundo para poderlas entender. Pero digamos que a la final, cuando interiorizamos y sabemos las definiciones de cada uno, esto pues ya se vuelve como en el día a día algo muy fácil de entender. Entonces, ocurrencia. Se cubren los hechos ocurridos durante una vigencia de la póliza en este periodo dentro de A B y reclamados durante el periodo de prescripción. Entonces, el hecho puede ocurrir aquí. Ustedes saben que hay un periodo de 2 a 5 años, 2 la ordinaria, como ya lo repasamos, y 5 la extraordinaria. Entonces, lo importante aquí es que el hecho haya sido dentro de la vigencia de la póliza. Como lo dice aquí esta nota, dice, no es necesario contar con una póliza vigente. ¿Por qué? Pues porque realmente si el hecho ocurre aquí en el día 30 de diciembre, en el periodo en la vigencia que hemos colocado de ejemplo, de 1 de enero a 31 de diciembre, si ocurre el 30 de diciembre y yo me doy cuenta hasta el 5 de enero, el 10 de enero, pues todavía estoy dentro de mi periodo de prescripción, que son los 2 años o los 5 años según aplique. Entonces, para este tipo de póliza, pues no es necesaria que esté vigente en su momento de la reclamación. Por lo mismo. Normalmente, ¿a qué ramos le aplica este tipo de modalidades? Lo vemos en la RC extracontractual en la PLO, la de predios, labores y operaciones, lo vemos en las pólizas de autos, en las de SOA, todo lo que son seguros generales como incendio, rotura de maquinaria, sustracción, en el tema de vida, siempre se maneja la modalidad o normalmente se maneja la modalidad de ocurrencia. No, en estos que acabo de nombrar no he visto otro tipo de modalidad, pero digamos que estos son los seguros más recurrentes. Se me escaparán varios, no sé. Lo podemos manejar de ocurrencia, aunque manejo más adelante vamos a ver que también puede tener otro tipo de modalidad. Casi que todos los seguros podrían ocurrir por la modalidad. Sin embargo, hay unos seguros que por su naturaleza no es recomendable que digamos que se otorguen bajo modalidad de ocurrencia, y esto pasa mucho en los seguros de clínicas y hospitales. Muchas veces vemos unas primas súper económicas comparadas con las voy a poner el ejemplo de Previsora, porque en Previsora la póliza o el seguro de clínicas y hospitales lo manejamos por reclamación. Entonces, ya vamos a ver más adelante cuáles son las diferencias. Entonces, para una clínicas y hospitales, pues casi que es inoperante una modalidad de ocurrencia. ¿Por qué? Porque yo opero hoy, pero al día siguiente la víctima no se va. Es muy difícil. Sí puede darse los casos, pero digamos que la gran mayoría se dan cuenta años después, meses después, de que tuvieron un daño a causa de esas cirugías o que fueron mal operados. Entonces, por eso la ocurrencia no es tan recomendable, o realmente yo no la recomendaría para este tipo de seguros. ¿Por qué? Pues porque mi reclamación va a ser fuera, o el hecho va a hacerse fuera de la vigencia y va a quedar sin cobertura. Entonces, seguimos con la modalidad de reclamación, o también llamada muy coloquialmente en el mercado como claims-made. Cuando hablamos de reclamación, estamos hablando como su sinónimo de claims-made. Claims-made es una palabra que traemos del mercado asegurador estadounidense, pero digamos que en la normatividad colombiana lo llaman como la modalidad de reclamación. ¿Y cómo opera? ¿Cuál es el objeto de esta modalidad? Entonces, se cubren hechos ocurridos durante la vigencia, vuelve a pasar algo muy similar al anterior, pero eh, hechos ocurridos dentro del periodo de retroactividad. Entonces, no solo va en el periodo del 1 de enero
al 31 de diciembre, sino yo puedo pactar, no sé, un año anterior, puedo pactar desde el 1 de enero del 2020, que ese va a ser el periodo de retroactividad que estoy otorgando, y reclamados durante la vigencia de la póliza. Entonces, aquí ya difiere a lo que estábamos viendo en la modalidad de ocurrencia, porque aquí en la modalidad de ocurrencia estamos hablando que son reclamados durante el periodo de prescripción y que no es necesario contar con la póliza vigente. En la modalidad de claim o reclamación sí debe tener la póliza vigente al momento de la reclamación sin periodos de interrupción. Entonces, ¿esto qué quiere decir? De pronto aquí suena un poquito más enredado, pero en las próximas diapositivas lo vamos a ver ya con un gráfico en donde esto de pronto va a quedar más claro. Pero entonces, para concluir la idea en este tema son hechos ocurridos durante la vigencia o en el periodo de retroactividad otorgado y reclamados dentro de la vigencia. Siempre debe ser dentro de la vigencia. ¿Qué ramos normalmente se manejan por esta modalidad? Clínicas y hospitales, médica individual, servidores públicos, directores y administradores, corredores de seguro. Entonces, este tipo de modalidad es un poco o es más oportuna y eficaz para este tipo de seguros. ¿Por qué? Por lo que les decía. El tema de que un médico opere mal a una persona de una rodilla, le quedó una gasa dentro de la pierna, en el momento no se dio cuenta, pero las consecuencias vinieron a salir a la luz 3, 4, 5 años posteriores, pues en la modalidad de ocurrencia estarían fuera de cobertura, mientras en reclamación, si yo di un periodo de retroactividad de 2, 3, 4, 5 años, pues esos hechos que ocurrieron en ese pasado y que en ese pasado no se dieron de cuenta, ojo, porque son hechos que no hayan sido ya, digamos que reclamados. Aquí es que por primera vez se reclamen esos hechos, entonces pues sí estarían cubiertos dentro de la póliza de reclamación o de claim. La siguiente es descubrimiento y es muy similar, digamos que la naturaleza es parecida, solo que aquí lo que dice es, se cubren hechos ocurridos durante la vigencia de la póliza el periodo de retroactividad otorgado, hasta aquí es lo mismo que reclamación, y que sean descubiertos. Aquí la palabra cambia de reclamados a descubiertos. ¿Por qué? Pues porque este tipo de seguros como lo es Manejo IRF, aquí lo que hay es un descubrimiento de que un empleado está pues robando a una entidad si se llega a comprobar a la empresa y pues que es un desfalco que se ha venido haciendo a lo largo del tiempo o en un periodo en específico, pero que hasta hoy lo estoy descubriendo. Entonces, por eso se llama modalidad de descubrimiento. A veces en el mercado también la llaman como claimant, pero veamos que cuando vamos a la teoría, el nombre correcto es descubrimiento porque en este tipo de pólizas lo que se hace es un descubrimiento. En el tema de clínicas, servidores públicos, directores, es una reclamación que le hace la persona que ha sido afectada, mientras que en esta es el descubrimiento que hacen de ese empleado que está robando a la empresa hace 2 meses, 5 meses, 1 año, 2 años anteriores. Entonces, por eso es que se llama descubrimiento. Pero digamos que la naturaleza o el accionar es muy parecido al de la reclamación. Debe tener vigente también lo mismo que en la de reclamación, debe tener la póliza vigente en el momento de la reclamación y sin periodos de interrupción. Y como ya les había dicho, aplica normalmente para manejo, aunque para manejo tengo que decir que esta póliza también en el mercado se comercializa mucho con ocurrencia. Hay las dos modalidades. Esta es una de las pólizas que más digamos, se pueden ver en una u otra modalidad, ocurrencia o descubrimiento. Esto ya es necesidad del cliente o según sus parámetros que ustedes observen o lo que vamos a ver ahorita con las modalidades, van a ver qué es más beneficioso, si pedirlo por ocurrencia o si pedirlo o solicitarlo por descubrimiento. IRF siempre o en la mayoría que yo conozco de aseguradoras lo manejan por descubrimiento. Y ocurrencia con 2 años que se llama o también llama comercialmente sunset. Entonces, esta póliza, ¿qué es lo que maneja? Se cubren hechos ocurridos durante la vigencia de la póliza
o el periodo de o la retroactividad otorgada. Deben ser reclamados durante la vigencia, pero máximo hasta 2 años. Es decir, que este se parece mucho a la reclamación, pero, o a claimant, que ya habíamos hablado, pero es que aquí la retroactividad van a ser solo 2 años y cada vez que se renueve la póliza, pues esos 2 años van a ir corriendo y va a perder, digamos que, tiempo hacia atrás o un periodo hacia atrás, porque cada año se va renovando. Entonces ya si está del 2018 al 2020, pues en el año de la renovación siguiente va a quedar del 2019 al 2021. Entonces, este periodo es muy parecido al de reclamación o claimant, solo que ese periodo de retroactividad son 2 años que se van a ir moviendo a medida que van transcurriendo, digamos, los periodos de la póliza. También, al igual que los dos anteriores, debe tener la póliza vigente y sin periodos de interrupción. Realmente esta aplica para RC extracontractual, clínicas y hospitales y médica individual. Es una de las modalidades menos comercializadas, pero digamos que puede llegar a darse en el mercado asegurador colombiano, porque no, digamos que no está restringida, pero en la práctica es de las menos comercializadas. Entonces ya digamos que entendiendo la generalidad un poco, vamos a proceder con el siguiente, que es el tema de dónde nace o la norma donde permite, porque si ustedes se dan cuenta, de dónde permiten las modalidades de reclamación y de descubrimiento. Esto lo hablan en la ley 389 del 97. Cuando ustedes quieran ver, digamos, la normativa de estas modalidades, lo pueden ir a consultar en la ley 389 del 97 en su artículo cuarto. Entonces, en el artículo cuarto, ¿qué dice? En los seguros de manejo IRF, de riesgos financieros, que es IRF, y en las pólizas de responsabilidad, la cobertura podrá circunscribirse a descubrimiento de pérdidas durante la vigencia en el primero, es decir, en manejo y en riesgos financieros, y a las reclamaciones formuladas por el damnificado al asegurado o la compañía durante la vigencia en el segundo, es decir, los seguros de responsabilidad. Entonces, es clara la interpretación de la norma donde me dice, para manejo y riesgos financieros debe circunscribirse en descubrimiento. Y para la responsabilidad civil son reclamaciones, digamos, la modalidad de reclamación va para responsabilidad civil, que es en el segundo, digamos, que ámbito que habla la norma. Así se trate de hechos ocurridos durante la anterioridad a su iniciación. Es lo que yo les hablaba del periodo de retroactividad. Normativamente, no hay un artículo, una norma donde me defina qué es la retroactividad, cómo se maneja, cómo aplica, pero en esta norma sí me lo habla. Así se trata de hechos ocurridos con anterioridad a su iniciación. Entonces aquí lo que me están hablando es sobre la retroactividad que yo puedo otorgar en este tipo de seguros puntualmente para cubrir los hechos ocurridos en ese periodo de retroactividad. Entonces aquí es un poquito de contextualización en donde pues, lo resaltado en un verdecito más claro habla sobre la modalidad de descubrimiento que aplica para manejo EIRF y lo resaltado en verde es todo lo que aplicaría para las pólizas de seguro. Y aquí en lo último resaltado estamos contextualizando lo que es la retroactividad y por qué sí es aplicable la retroactividad en este tipo de seguros. Asimismo, se podrá definir como cubiertos los hechos que acaezcan durante la vigencia del seguro de responsabilidad siempre que la reclamación del damnificado al asegurado o al asegurador se efectúe dentro del término estipulado del contrato, el cual no será inferior a 2 años. Aquí es donde la norma también me está habilitando la modalidad sunset o ocurrencia limitada a 2 años. Aquí ya lo que me está diciendo, hombre, el periodo máximo no será inferior a 2 años. Entonces, 2 años y por eso es que cada periodo que se va renovando va corriendo ese periodo de los 2 años y de pronto no resulta tan beneficiosa como la de reclamación. Aquí es un parágrafo que tiene la norma donde el gobierno por razones de interés general podrá extender lo dispuesto a otros artículos o a otros ramos de seguros que así lo ameriten. Entonces es una disposición que lo dejó al gobierno, que lo puede dar a otro tipo de seguros o a otro tipo de ramos como tal. Pero para que ustedes lo tengan claro,
por qué de pronto en el ámbito colombiano o a veces no hablamos de claims-made, es porque en la ley 389 lo está llamando como modalidades de descubrimiento y modalidades de reclamación. Pero pues que en el argot popular y en el argot comercial del día a día, pues lo estamos llamando como claims-made. Pero digamos que esa es la estructura de por qué son las modalidades y por qué se llaman de esa manera en el ámbito colombiano. Aquí les quería traer un ejemplo un poco más. Sí, claro, adelante. Señor Alberto, no. Señor Alberto tiene la mano alzada. Continúo, Fabi, gracias. Ok, vale. Igual al final también vamos a tener un espacio, o pueden escribir las preguntas para que las vayamos atendiendo ya cuando finalicemos. Entonces yo les estaba hablando que pues, les iba a traer un ejemplo un poco más gráfico de pronto para las personas que digamos que en las definiciones que vimos anteriormente no les quedó tan claro y aquí vamos a reforzar otra vez cada una de las modalidades que hablamos, pero ya con un gráfico de pronto que resulta ser un poco más pues, dinámico para el entendimiento del ejercicio. Entonces vamos a abordar el primer ejemplo que es modalidad ocurrencia. Es como yo les decía, es la modalidad más recurrente en el mercado asegurador, es la que más se comercializa y esta habla de dos temas, que el hecho debe ocurrir durante la vigencia contratada. ¿Cuál es la vigencia del ejemplo que estamos colocando en la gráfica? 1 de octubre del 2011 al 1 de octubre del 2012. Entonces, esto quiere decir, dándole ya práctica al ejercicio o a la teoría, que el siniestro o el hecho que dio nacimiento al siniestro debe ocurrir dentro de este margen de tiempo. Puede ser el 10 de octubre del 2011, puede ser el 7 de agosto del 2012, que son periodos durante todo este periodo de tiempo que estamos viendo aquí resaltado en verde pueden ocurrir o darse ocurrencia a los hechos generadores. Entonces, todo lo que ocurra dentro de este periodo de tiempo va a estar cubierto por la aseguradora, siempre y cuando hayan elegido la modalidad de ocurrencia. Y la reclamación, como decía, puede ser durante la vigencia. Si yo me di cuenta hoy que me estrellé y mi carro, pues eso claramente a todas luces uno se va a dar cuenta que el carro sufrió un daño, pues inmediatamente radico el siniestro a mi aseguradora. Puede ser durante la vigencia o como hablaba en la definición, durante el periodo de prescripción que aplica en la norma. Es decir, pues va a tener la ordinaria, que es aquí en el caso del ejemplo es más o menos el 13 de octubre del 2014, estaría dentro de los 2 años eh, para la prescripción digamos, de la reclamación y la acción directa sería 5 años. Es decir, aquí hablamos de la acción directa, recuerden que es de la víctima en contra de la aseguradora. Entonces, la víctima, recuerden que la víctima siempre va a contar a partir de la ocurrencia del siniestro. Entonces, si el siniestro fue el 13 de octubre del 2011, pues esa reclamación o ese término de prescripción de que habla la norma de la acción directa de 5 años van a cortar a partir de este momento, del 13 de octubre del 2011. 5 años para él hacer la reclamación de la víctima en contra de la aseguradora. Igualmente será la extraordinaria. Acuérdense que la prescripción extraordinaria habla de 5 años y dice a partir de la ocurrencia del siniestro. Entonces también esos 5 años van a empezar a correr desde el 13 de octubre del 2011 y 5 años más, sería 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. Es decir, que los 5 años serían hasta el 13 de octubre del 2016 para este caso del ejemplo que estamos colocando, que sería la acción directa de la víctima en contra del asegurador y también para los periodos de la prescripción extraordinaria, que serían 5 años. Ahora bien, para la ordinaria dice, desde el momento en que el asegurado conoce o debió conocer del siniestro. Resulta que sucede que él apenas conoció el siniestro el 13 de octubre del 2014. Ustedes pensarán que esto en la práctica no se da y sí se da mucho,
que la reclamación sea posterior, porque apenas se está dando cuenta. Entonces, a partir de este año, de este momento tiene 2 años para hacer la reclamación como tal, pero porque fue hasta el momento el que él conoció o debió conocer del siniestro que tiene. Entonces, aquí, como decía también la definición, no es necesario que la póliza esté vigente para hacer la reclamación. Ustedes están viendo aquí la vigencia terminó el 1 de octubre del 2011, pero la reclamación se está haciendo casi que 2 años posterior. ¿Por qué? Porque digamos que la primicia, como lo decía en la teoría, no debe tener no es necesario tener la póliza vigente, pero lo que sí es necesario es que esté dentro de los periodos de prescripción, ya sea la ordinaria, que son 2 años, o la extraordinaria, que son los 5 años. Entonces, eso se debe tener claro a la hora, pues, de hacer las reclamaciones, que a pesar de que no tengo que hacerla durante la vigencia, sí tengo unos periodos máximos, que son 2 años ordinarios y 5 años extraordinarias, para no cometer el error de que después me en el siniestro porque prescribieron las acciones y ya no tengo el derecho a la indemnización como tal. Entonces, creo que esta modalidad es la más utilizada, y en esta creo que todos la tenemos clara. Si no tienen claro en alguna cosa de este tipo de modalidad, algún parámetro, algún aspecto importante, por favor, déjalo en una pregunta y ahorita lo atendemos. El tema de la modalidad de reclamación o llamada claimant, entonces aplica. Recuerde que acá dice, son los hechos ocurridos durante la vigencia. En este ejemplo que estamos tomando el día de hoy, la vigencia es del 1 de octubre del 2011 al 1 de octubre del 2013. Son 2 años de vigencia. Entonces dicen, los hechos ocurridos durante la vigencia o, recuerden un o, retroactividad otorgada en la póliza. Aquí, ¿qué retroactividad otorgaron o pactaron entre las partes? Acuérdense que esto debe ser pactado previamente antes de la suscripción del seguro. ¿Cuánto va a ser ese periodo de retroactividad digamos, que se quiera contratar? En este caso, pidieron desde el 1 de octubre del 2008 al 1 de octubre del 2011. Eso mal contado son 9, 10, son 3 años de retroactividad que se solicitaron para este seguro, que en total pues tendría un periodo del 1 de octubre del 2008 al 1 de octubre del 2013, de todos los hechos que ocurran en ese periodo de tiempo. Dentro de la vigencia contratada, periodo de retroactividad semi-amplía, ya va de aquí hasta aquí. En el caso de ejemplo, del 1 de octubre del 2008 hasta el 1 de octubre del 2003. Todos los hechos que ocurran dentro de ese periodo de tiempo. Pero ojo, que a diferencia de la ocurrencia, sí deben ser reclamados durante la vigencia contratada. ¿Y cuál es la vigencia? Pues aquí, 1 de octubre del 2011 al 1 de octubre del 2013. Esa es, digamos, que la gran diferencia a la anterior modalidad. Debe ser reclamados durante la vigencia. Entonces, volvemos al caso del médico que hace una intervención a su paciente, lo opera, le operó la pierna que no era, porque ha pasado, le dejó algún eh, eh, residuo dentro de su cuerpo que le está generando con el tiempo, digamos, un daño. Entonces, sucede que la ocurrencia del hecho fue el 13, lo operó el 13 de octubre del 2010, el paciente salió, caminó, en ese momento no sintió ninguna molestia, no se dio cuenta, pues uno confía en que el médico sabe qué es lo que está haciendo, pues uno realmente pues sale dispuesto o sale confiado de que toda la operación salió bien. Pero resulta y sucede que él va y hace una reclamación porque el 13 de octubre empezó bueno, supongamos que unos días anteriores, empieza con un dolor en la pierna, va a la cita médica, le toman una radiografía y se dan cuenta que en la rodilla que le operaron, pues tiene gasa, tiene algún elemento que le causó un daño, pues más grande del que tenía anteriormente, y pues él genera una reclamación contra ese médico, y pues la reclamación aquí se debe ser dentro de la vigencia técnica contratada. El va y le reclama al médico que lo operó durante esa vigencia de esa póliza, porque si va y lo reclama después, pues ya no tendrá, digamos que no tendría cobertura. Entonces esa reclamación debe ser durante la vigencia, y por eso es que para este tipo de seguros como responsabilidad civil, servidores
servidores públicos, directores y administradores, clínicas y hospitales. Es muy buena este tipo de modalidad porque lo mismo, en un detrimento patrimonial, la ocurrencia o la toma de decisión, no vamos a hacer este puente por esta cuantía. En el año del 13 de octubre del 2010 hacen el puente, pero hasta el 13 de octubre llega un ente de control como la Contraloría y dice que hay un detrimento patrimonial porque el puente que se construyó en el 2010 no valía 5.000 millones, sino valía 500 millones. Entonces le abren una investigación, le abren un proceso judicial y esa notificación pues se la deben hacer hasta el 2011, entre el periodo del 2011 y 2013 para el caso del ejemplo. Entonces es por eso que este tipo de seguros también para ese ámbito, tanto de servidores públicos, que es muy parecido, el tema de servidores públicos y directores administradores prácticamente es la misma póliza, difieren algunas coberturas, pues unas van enfocadas al segmento estatal, otras al segmento privado, pero el objeto de la naturaleza es lo mismo, son las decisiones que causen, pues en contra, o sea, por las decisiones que tomen sus directivos y que generen unos daños. Entonces, ese tema, digamos, del puente que estamos hablando, ustedes saben que las contralorías o cualquier IA, en el mismo momento en que él hace el puente, lo entrega, inmediatamente las investigaciones no, digamos que no dan frutos, eso queda ahí, si no llega la próxima administración, en la próxima administración empieza la nueva administración a darse cuenta que ese puente uno tuvo unos sobrecostos o peor aún que está construido bajo unas normas que no eran las adecuadas. Entonces empieza a reportarlo a la Procuraduría, él hace una investigación a las Contralorías o Procuraduría o cualquier sea el ente que genere allí. Y pues hasta que haga la investigación y le genere esa reclamación o notificación al asegurado, pues va a pasar mucho tiempo. Entonces, si operáramos por modalidad de ocurrencia, estos centros de control no van a operar durante el mismo año, sino esto va a tomar varios tiempos, 1, 2, 3, 4, 5 años. Entonces, es donde este tipo de pólizas son más aconsejables o en mi experiencia son lo más coherente para este tipo de seguros porque pues va a tener un término en el cual va a poder, a pesar de que los hechos hayan ocurrido 5, 6, 3 años anteriores, si la notificación se hace durante la vigencia técnica contratada, pues va a tener reclamación. Ojo, aquí siempre sin periodos de interrupción, por lo mismo, pues para que no vaya a perder la cobertura y sea renovada la póliza. De ahí la importancia en que nosotros le digamos a nuestros asegurados o a nuestros clientes, pues que este tipo de seguras, aunque son muy buenos porque me dan un periodo más extenso, no solo en el que yo contrato, sino puedo pactar una retroactividad, pero asimismo no puedo dejarlo, no puedo quedar sin cobertura o interrumpirlo porque inmediatamente quedaría sin cobertura de este tipo de ocurrencias o de hechos que se lleguen a presentar en la póliza. Entonces, aquí igualmente, pues, también en la acción directa aplica a partir de la ocurrencia del hecho. Como les digo, la acción directa siempre es a partir de la ocurrencia del hecho, pues que son 5 años, va a tener la víctima para reclamarle a la aseguradora, o la ordinaria, que sería del asegurado a la aseguradora, va a tener 2 años para reclamar, porque no obstante, a pesar de que es modalidad de reclamación, el término de prescripción también aplica. Entonces, sí, hay una notificación, hay una apertura de una investigación, una notificación en contra para mí como asegurado. Hoy 13, pues yo también tengo el periodo para ir a notificarle formalmente a la aseguradora que recibí una reclamación en la cual debo dar aviso de ese siniestro, pues para que empiece todo el proceso. Si hay lugar a pagar la indemnización, pues que la aseguradora la paga; si no hay lugar, pues que la objete. Entonces es importante tenerlo claro. Aquí lo más importante es que sean reclamados durante la vigencia técnica. Aquí ha pasado hasta de pronto en las Contralorías, pasó en años anteriores, en el año anterior o anteriores, creo que ya 2019, donde había una mala interpretación de esta modalidad y pues estaban reclamando a las vigencias que no correspondían. Como yo les digo, si yo doy un periodo a la que tengo que reclamarle a la que está actualmente vigente y lo confundía porque iban a ir a reclamarle como en modalidad de ocurrencia a la que estaba vigente en ese entonces. Entonces,
aquí tenemos que tener claro que la reclamación yo la debo hacer a la póliza en la cual yo tengo vigente y con la aseguradora que la tengo vigente. Si el hecho ocurrió por allá en el 2010 y en ese periodo estaba asegurado con X aseguradora, pues la reclamación yo apenas la voy a hacer es el día de aquí, el 13 de octubre, pues la debo hacer en este periodo y con la aseguradora que estoy en ese periodo. Y por eso es que se pactó ese periodo de retroactividad, por si todo lo que pasó en ese pasado puede llegar también a incurrir o a reclamarlo en este póliza. La modalidad de descubrimiento, si ustedes se dan cuenta, es muy parecido al dibujo, por no decirlo casi que igual. Aquí pues ya no aplicaría la acción directa de la víctima, pues porque aquí lo que hay es un descubrimiento del asegurado frente a sus empleados que le están haciendo un robo, un menoscabo, están, no sé, todos los días rojas son de a 1.000 pesos, 1.000 pesos, 1.000 pesos, que en una gran compañía que maneja bastantes millones, pues 1.000 pesos no pueden, o sea, no son tan monitoreables o tan detectables rápidamente. Entonces, el dibujo es igual, otra vez voy a la teoría que estábamos hablando, son los hechos que ocurran durante la vigencia contratada o el periodo de retroactividad otorgado. Lo mismo que ya estábamos hablando en la de reclamación o claimant, es el mismo dibujo. Entonces aquí el ejemplo es 1 de octubre del 2011 al 1 de octubre del 2013 es mi vigencia inicialmente contratada. Esta es la vigencia técnica de la póliza. Y yo pacté un periodo de retroactividad con mi entre aseguradora y asegurado de 3 años, que es el 1 de octubre hasta todos los hechos que ocurran hasta el 1 de octubre. Entonces, el periodo de retroactividad son de 3 años, al igual que la anterior póliza, tendríamos una vigencia para los hechos que ocurran del 1 de octubre del 2008 al 1 de octubre del 2013, un periodo de aproximadamente 5 años de todos los hechos que ocurran durante esos 5 años, pero el descubrimiento, aquí ya no hablamos de reclamación porque recuerden que el artículo habla sobre, o la norma habla sobre descubrimiento para IRF y manejo, riesgos financieros, que son manejo e IRF. Entonces aquí ya no hablamos de reclamación, sino descubrimiento. ¿Por qué descubrimiento? Porque el 13 de octubre hacen una auditoría interna de la compañía a la sucursal X y se dan cuenta que en esa caja se estaban robando por 3 años anteriores o por un año o por 5 meses se venían robando 500.000 pesos diarios. Entonces aquí hacen ese descubrimiento, ese hallazgo, sea una auditoría interna, sea una auditoría externa, se dan cuenta de ese menoscabo que está generando el empleado o los empleados, porque podría ser, digamos, en conjunto. Entonces, aquí es que se da cuenta de esa pérdida que está generando y en ese momento es que debe generar la reclamación frente a la aseguradora. Como les digo, esos robos pueden ser, como les digo, paulatinamente y normalmente en este tipo de pólizas o de riesgos financieros, digamos que cuando los empleados roban, no es que roben grandes cantidades, o a veces sí lo hacen, pero digamos que no es lo recurrente, sino a veces lo hacen varios periodos. Entonces aquí empezamos a ver que hay un robo durante, no sé, 5 meses anteriores, que si lo hubiéramos contratado con la póliza de ocurrencia, pues esos robos anteriores hubieran quedado descubiertos. Entonces, por eso es que este tipo de modalidad también es muy recomendable para todo lo que es IRF y manejo, porque esos descubrimientos, al igual que las reclamaciones en detrimentos patrimoniales, en una mala decisión, una mala praxis de un médico, no sea o uno no se da cuenta en este tipo de seguros inmediatamente. A veces tienen que pasar periodos de tiempos para que se dé el descubrimiento en este tipo de modalidad o la reclamación en la modalidad de reclamación. Entonces, por eso siempre se aconseja este tipo de modalidades para los seguros que ya hemos nombrado, con el objetivo, pues, de que el asegurado quede cubierto y evite que sus siniestros o sus pérdidas queden por fuera de las vigencias o de los amparos o coberturas de cada uno de los seguros que ha contratado. Permítame un segundo, pongo aquí a cargar el computador y ya. Listo. Entonces, acá pues, no hay nada más que decir de la modalidad de descubrimiento.
podemos abordar. Como les digo, es muy parecido al anterior, lo que cambia es como la tipología digamos, de la aplicación de la modalidad. Ya no es una reclamación, sino un descubrimiento. Y la modalidad sunset es muy parecida a las anteriores, solo que el periodo de retroactividad va, digamos, transportándose o va corriéndose año a año. Entonces, aquí tenemos que la vigencia de esta póliza del 1 de octubre al 1 de octubre del 2012 al 1 de octubre del 2013. El, el hecho ocurre dentro de los 2 años anteriores del periodo de retroactividad que se otorga, es decir, el 1 de octubre al 1 de octubre del 2012. Bueno, aquí hay un año, pero son máximo 2 años. Entonces, 2 años. Y la reclamación debe ser igual que las anteriores durante la vigencia de la póliza, la vigencia técnica de las pólizas. Debe hacerse reclamación de un hecho que haya ocurrido, bien sea durante la vigencia, que es muy difícil, pero puede darse, o lo que normalmente sea es que sea durante su periodo de retroactividad, al igual que las otras dos modalidades. En este caso, ocurrió dentro del periodo de retroactividad y pues la reclamación se hace, está cubierta. ¿Qué pasa con este tipo y por qué difiere un poco a las anteriores y no es tan buena y a veces en el mercado es un poco más económica? Es porque al año siguiente esta vigencia va a ser del 1 de octubre al 2013 y miren que el periodo de retroactividad ya solo va a ser hasta aquí, hasta el 1 de octubre del 2012. Este periodo de retroactividad ya, o este periodo ya no queda cubierto, es decir, que si la vigencia que estuviéramos analizando fuera 1 de octubre del 2013 al 1 de octubre del 2014 y la ocurrencia del hecho haya ocurrido aquí el 3 de octubre, para el caso del ejemplo estaría descubierto, porque aquí estamos hablando de un año. Es por eso que este tipo de modalidad es un poco más económica en el mercado. No es tan recomendable, por eso muchas aseguradoras, para evitar de pronto malestar con sus clientes, no las tienen dentro de sus modalidades en sus programas de seguro, pero es por esto mismo, porque cada año va corriendo y pues este periodo, a diferencia de la otra de reclamación que podía ser 3, 4, 5 años, pues aquí solo se va a dar en un periodo de 2 años y también lo mismo, no puede interrumpirse, se me olvidaba decirles ese tema, y va a ir migrando ese periodo de retroactividad año a año, se va corriendo. Entonces los siniestros o las ocurrencias de los hechos más viejitos, los hechos que puedan, pues van a empezar a quedar descubiertos y es donde la compañía o el asegurado le va a tocar responder con su propio patrimonio, dado que quedó pues descubierto porque se corrió ese periodo de retroactividad. Básicamente esa es la modalidad sunset, es muy parecida y va corriendo los periodos. Y terminamos con el tema de los periodos extendidos, el periodo extendido de reclamación. Esto aplica básicamente para el tema de las modalidades de reclamación y descubrimiento. ¿Este periodo qué es? Pues aquí hay un par de, digamos, de características. Es también conocido como periodo adicional de notificaciones. Ahorita en una gráfica les voy a explicar cómo opera gráficamente, pero es un periodo en el cual si el tomador, el asegurado o el asegurador deciden revocar o no renovar el contrato, el tomador o el asegurador pueden dentro de un término contractualmente definido, es decir, antes de suscribir la póliza, yo debo decirle a la aseguradora, oiga, yo necesito que en dado caso de que llegue a requerirse, tengamos la opción del periodo extendido de reclamación. Pero esto debe quedar pactado antes del inicio de la vigencia o cuando se esté suscribiendo la póliza, cuando se estén acordando los términos de ese seguro. Yo no puedo llegar al final de la vigencia y decir, venga, yo necesito un periodo extendido cuando inicialmente no estaba pactado. Entonces, se debe solicitar la extensión de la cobertura por un periodo adicional. Normalmente lo que el mercado está acostumbrado son 2 años. Entonces, estos 2 años es lo que pueden diferir. Algunas compañías tener de pronto algo más, algo menos, pero este es el que casi siempre se maneja, el de 2 años, durante el cual se mantiene vigente el seguro respecto a las reclamaciones. Ojo, el periodo extendido de reclamación no extiende la vigencia para los hechos que ocurran después del fin
de la fecha fin que yo tenía establecida. Lo que extiende es ese periodo que yo tengo para reclamar. Acuérdense que yo hablaba en las modalidades de reclamación o descubrimientos que la reclamación debe ser durante la vigencia técnica. Entonces aquí lo que yo estoy extendiéndole es ese periodo, ese lapso de tiempo para que mi asegurado pueda llegar a hacer la reclamación, pero si ocurre un hecho durante ese periodo, no va a estar incluido porque solo lo van a parar lo previamente pactado. Y aquí lo dice. Reclamaciones llegarán durante el cual se mantenga vigente el seguro respecto a las reclamaciones que llegaren a ser presentadas en dicho lapso, siempre y cuando correspondan a los hechos ocurridos durante el periodo de la vigencia o el término de retroactividad. Aquí me lo está hablando la definición. Debe ser siempre durante ese periodo inicial de vigencia o periodo de retroactividad, nada más. Ese periodo extendido de reclamación no me va a amparar los hechos ocurridos durante ese periodo de reclamación. El otorgamiento de la cobertura adicional dentro de los términos aquí consignados será obligatorio para las dos, para la aseguradora. Es decir, los que les mencionaba, esto debe pactarse al inicio, antes de suscribirse a la póliza, y será de obligatorio cumplimiento por parte de la aseguradora. Si yo cuando contraté mi seguro y se lo solicité, le pedí que incluyera la cobertura de periodo extendido de reclamación o periodo adicional de notificaciones, la aseguradora debe otorgármelo si yo se lo solicito, sujeto pues a las condiciones que se hayan pactado y siempre y cuando se cancele la prima correspondiente a dicha extensión. Esto todo queda pactado al momento de suscribir. ¿Cuánto será el valor? Pues se va a colocar unas primas. A veces dicen que es el 50% de las primas inicialmente pagadas, otras que el 100%. Pues esto ya se pacta al inicio de la póliza. Pero aquí es obligatoria para la aseguradora otorgarlo, sí, pero también hay una obligación del asegurado que debe pagar la prima correspondiente a esa extensión, de la cual, como ya les he venido reiterando, debe haber sido pactada desde el inicio de la vigencia de la póliza, conjunto a todas las condiciones que enmarcaban ese seguro. Entonces, hay una obligación de otorgarla, sí, pero también hay una obligación por parte del asegurado, una de solicitarla al inicio y dos, de pagar esa prima que se haya pactado. Este periodo siempre genera una prima. Entonces, aquí nuevamente reitera, se cubren reclamaciones que hayan generado por hechos ocurridos durante la vigencia o el periodo de retroactividad otorgada únicamente. Nuevamente reitero para que no vayan a tener confusión que me va a extender el periodo también de la vigencia para los hechos ocurridos. No, es solo las reclamaciones que puedan llegar en ese periodo extendido. Las reclamaciones deben presentarse dentro del plazo. Claramente es como una vigencia adicional para esas reclamaciones y pues con el cobro adicional que se genera. Y la acción de responsabilidad de la víctima contra el responsable no debe estar prescrita. Claramente debo tener los periodos de prescripción, qué pena, que estábamos hablando al inicio de la ordinaria de 2 años y la extraordinaria de 5 años, pues deben estar todavía dentro de esos términos, porque si ya pasó 7, 5, no sé, algo loco, pues ya pues se le va a objetar el seguro. Puede llegar la reclamación, pero la aseguradora la va a objetar porque está por fuera de los tiempos que están establecidos en la ley. Eso es el periodo extendido de reclamación. Aquí se los voy a mostrar. Qué pena. Se los voy a mostrar un gráfico. Está aquí. Entonces, en este gráfico es el mismo ejemplo que hemos venido trabajando en los otros. Entonces dice, la vigencia inicial es 1 de octubre del 2011, aquí lo estamos viendo, al 1 de octubre del 2013. Es la vigencia técnica contratada, que se pactó, se negoció un periodo de retroactividad, que ese periodo de retroactividad está entre el 1 de octubre del 2008 y 1 de octubre del 2011, al igual que los otros ejemplos, es decir, una vigencia total para los hechos ocurridos, ojo que esto es solo para hechos, del 1 de octubre del 2008 al 1 de octubre del 2013, alrededor de 5 años. Y se acuerdan que yo les decía en la modalidad de reclamación que es reclamado durante la vigencia técnica, es decir, el siniestro debería ser reclamado aquí dentro de este periodo. Pues miren que aquí la reclamación
la están haciendo es el 13 de octubre del 2013, es decir, por fuera de la fecha máximo que era 1 de octubre del 2013. En condiciones normales, donde el asegurado no haya solicitado un periodo extendido, pues este siniestro no tendría aplicabilidad y no sería cubierto. Pero como estamos hablando de un periodo extendido de reclamación que se pactó inicialmente y que pues el asegurado me lo está solicitando dentro de los términos, ojo, porque esto es otro que se me olvidaba decirles. En esos términos que se pactan, yo le digo, yo le voy a pedir ese periodo de retroactividad un mes antes al fin de la vigencia de las pólizas. Yo no puedo llegar al último de decir, venga, extiéndame el periodo de reclamación que habíamos acordado, no, porque pues hay unas reglas de juego. Así como yo le voy a solicitar que usted la pague, pues también voy a solicitarle que usted cumpla unos tiempos en donde decía que ese periodo usted me lo debería pedir un mes antes, 15 días antes, pues según lo que sepa, que normalmente son 30 días antes del fin de la vigencia. Entonces, como en este caso sí se solicitó a tiempo, conforme a lo establecido, a los términos, se pagó la prima, cumplí con los meses y estoy haciendo una reclamación el 3 de octubre durante el periodo. Yo había aquí solicitado un periodo de reclamación extendido del 1 de octubre del 2013 al 1 de octubre del 2015. Pues claramente esa reclamación está durante ese periodo extendido y el hecho, ojo, porque el hecho también debe mantenerse dentro de la vigencia total para los hechos ocurridos, tanto de la vigencia técnica más la retroactividad otorgada. No puede que el hecho haya ocurrido fuera de esos términos, ojo, y tampoco puede suceder que esta ocurrencia del hecho haya sucedido, no sé, el 11 de octubre del 2013 porque como se los dije, ese periodo de extensión es solo para reclamaciones. Si el hecho ocurre el 10 de octubre del 2013, fuera, estaría objetado, estaría fuera, no tendría cobertura. Por tanto, pues no sería el ánimo de la póliza como tal. Entonces, por eso es importante aclarar que ese periodo es solo para las reclamaciones y en este caso de ejemplo, como aun cuando hizo la reclamación por fuera de la vigencia técnica, la hizo el 13, pero como contaba con ese periodo extendido de reclamación y lo había solicitado oportunamente, lo había ya cancelado, pagado, pues va a tener cobertura para esta reclamación. Este periodo extendido de reclamación es bueno en el sentido de que la póliza pues no se siga renovando, porque si se va a seguir renovando, pues a mi criterio sería innecesario. De pronto si alguien más lo quiere tener, pues es respetable, pero a mi criterio, pues sería innecesario porque si yo renuevo la póliza, pues voy a tener, si yo la corro aquí la vigencia, pues voy a tener esa reclamación y el periodo extendido pues lo que debo también ser es muy inteligente que ese periodo, esa retroactividad otorgada o que yo solicite, pues sea prudente y sea eh, bastante amplia para que pueda ocurrir esos hechos anteriores o los más antiguos, los más viejitos. Este periodo extendido de reclamación es un poco más aplicable para aquellas que de pronto no van a renovar la póliza o de pronto son entidades que se van a liquidar y pues que por ende no van a seguir contratando seguros. Entonces, pues es bueno tener un periodo extendido de reclamación para que si llegase algo después de que termine mi vigencia, pues pueda ser atendido. Para este tipo de casos, pues sí es muy recomendable. Nada más, eso era, digamos que todo lo que teníamos el día de hoy, pues dispuesto y preparado para para ustedes. No sé, Lu, Carlos, si estás por ahí, me ayudan de pronto con algunas dudas. También tenemos aquí programado un tema de un Kahoot para de pronto jugar y enviarles algunos premios a las personas que no sé si ya conocen la dinámica, creo que sí en las sesiones anteriores la han visto pues que entre más rápido y correctamente conteste las preguntas, pues mayor puntaje obtendrá y al final, no sé, de pronto aquí sí me confirma el equipo si es solo al primero o a los tres primeros, se les dará un pequeño obsequio, digamos en agradecimiento uno de reservar este espacio para atender nuestro llamado, por haberse preparado, atendido nuestro tema del día de hoy. Fabi, Muchas gracias, Fabián. Aquí en el chat tenemos una pregunta de la señora Marta.
en el periodo extendido, si la entidad hace una prórroga de la vigencia técnica, automáticamente se corre. Qué pena, Carlos, se entrecortó y no logré atender bien la pregunta. ¿Ahí me escuchas? Entrecortado, pero bueno, otra vez a ver si. Aló. ¿Ahí me escuchan? Perdón. Sí, señor, ahí. La señora Marta hace una pregunta y es la siguiente. En el periodo extendido, si la entidad hace una prórroga de la vigencia técnica, automáticamente se corre ese periodo extendido, ¿entiendo? Ok, pues de pronto tratando de entender un poco la pregunta es, uno, pues el periodo extendido empieza a aplicar hasta el fin, o sea, empieza a correr o a contarse desde que se incluye el fin de la finalización de la póliza. Entonces, es decir, pues si hay una prórroga, pues esa fecha fin de vigencia se va a extender y por ende, pues el periodo extendido, si son 2 años, pues también se correría. Entonces, es así. Ese periodo extendido de reclamación solo va a aplicar una vez finalizado la fecha fin de vigencia. Si se hace una prórroga, pues claramente pues esa fecha fin se va a extender y por ende pues los tiempos va a extender. Entendamos que cuando pactamos inicialmente ese periodo extendido se habla de 2 años, pero no se habla de unas fechas puntuales de que va a ser desde el primero, no, pues se entiende que es desde la fecha fin de la vigencia y si hay una prórroga pues se empezaría a, a correr después de la prórroga. Bueno, Gracias, aquí hay Fabián. un invitado, Jacqueline Murilla, se estaba leyendo, sigo sin comprender el término de, creo que era Kleisme en los tiempos. No sé si de pronto le podemos abrir el micrófono a que abra el micrófono y nos pueda extender un poquito más la pregunta para podérsela atender. Eh, por favor, Adriana, ¿le puedes habilitar el micrófono a la señora Jacqueline, por favor? Mientras Ya tanto, le- voy a volver a la gráfica. Mientras tanto, le habilité el micrófono a alguien identificado como grandes riesgos limitada. Adelante. El usuario de Grandes Riesgos Limitada tiene preguntas. Por favor, adelante, que tiene el micrófono habilitado. Gracias, buenos días. Quiero hacer una precisión. Para los ramos que aplican las modalidades de reclamación, la verdad yo no he visto ninguna de las compañías de seguros a las cuales uno le solicite en la cotización o les proponga una de las modalidades. Yo no, Sí, yo no se le escucho. fue. Se le fue un poquito a grande, se le fue el audio. ¿Nos pueden, por favor, repetir la pregunta del usuario de Grandes Riesgos? Y por favor, si identifica la persona que que estaba haciendo su intervención, por favor. Adriana, una pregunta. La señora Jacqueline que tenía las dudas, ¿tiene habilitado el micrófono? No, no la he podido ubicar dentro de los invitados con el nombre de Jacqueline. Le acabo de escribir en el chat si me indica cómo está conectada desde Teams. Aquí, lo que pasa es que aquí la veo como con un slash, como entre comillas, y después sigue el nombre de Jacqueline M. No Pronto sé y si por las seguros. comillas. No, tampoco está como pronto y seguros.
Bueno, aparte de las personas, mientras les habilitamos y las logramos identificar, agradecemos levantar sus manos a través aquí de la aplicación y les daremos el uso de la palabra, por favor, si tienen más inquietudes. Tatiana Grajales, Eh, está habilitado el micrófono. Tatiana Grajales. Hola, buenos días. Pues había levantado la mano porque había hecho una pregunta, pero vi que también le respondieron en el chat. La pregunta era básicamente cuando tú mencionabas que la ley permitía que el tercero reclamara directamente. Pues ahí encuentro un vacío porque el tercero reclama, la aseguradora le reconoce la indemnización, pero si el asegurado no firma el principio de indemnización, la aseguradora no indemniza. Entonces ahí eso uno cómo hace, porque pues si se demuestra la ocurrencia, se demuestra la cabantía, pero el asegurado se niega a firmar, ahí sí, se opera. Ok, no, pues ahí entraría en un proceso en donde pues se debe establecer, porque claramente no porque solo la víctima venga y reclame a la aseguradora se le va a pagar inmediatamente, ¿no? Pues ahí una entidad competente entrará a determinar si el asegurado sí tuvo ese responsabilidad directa frente a la víctima y determinar si esta persona fue culpable o no al momento de generarle un daño, ¿no? Porque como tú lo dices, si el asegurado pues, se niega a aceptar que fue el que produjo el daño o el que generó el daño como tal a esa víctima, pues entrarán los diferentes entes, ya sea un juez, a determinar y ya sería un proceso en el cual pues se congelaría y pues estaría ahí, como les hablábamos en ese tema de interrupción de la prescripción, en donde pues ese periodo se congela mientras la autoridad competente pues resuelve el caso si finalmente el asegurado es culpable o no es culpable, y si lo declara culpable pues la aseguradora, a pesar de que el asegurado no le firme o no acepte, pues definitivamente aquí hay un dictamen y la aseguradora tendría tiene el deber y el derecho de hacer el pago de esa indemnización. Lo que pasa es que claramente sí va a ser mucho más demorado. Por eso es que primero se agota esa instancia de que el asegurado pues acepte y firme para que podamos agilizar esos casos. Entonces es por ello, pero no quiere decir que no quede con cobertura. Vale, muchas gracias. Listo, la señora Jacqueline ya tiene habilitado el micrófono. Gracias. Adelante, señora Jacqueline. Buenos días. Mi nombre es Jacqueline Díaz, soy la gerente de Pronto y Seguros y trabajo en Cali. Y el tema es el siguiente, es que no me queda claro lo de la póliza de responsabilidad civil médica, más que todo en el tema del claimant y la modalidad ocurrencia. Ok, listo. Yo de pronto voy a separar ahí. Cuando yo mencioné la póliza de clínicas hospitales que a veces opera por ocurrencia, es digamos que hay algunos mecanismos, algunas aseguradoras que lo comercializan así porque es más económico, porque solo es un periodo establecido y para de contar. Entonces, esa es la modalidad de ocurrencia. De hecho, Provisora pues no la comercializa así porque, como les decía, no es beneficioso pues para el asegurado que no tenga ese periodo. Como les decía, este tipo de reclamaciones no se ven inmediatamente, sino son a futuro, y ese futuro no se sabe si son días, meses o años. Entonces, por eso es que aplica la modalidad de reclamación, que son dos cosas distintas a la de ocurrencia y reclamación. Entonces, ya entrando en materia la de que es reclamación como tal, voy a volver un poco al ejemplo. La vigencia que hoy, supongamos que hoy estamos a 1 de octubre del 2011 y empieza, yo contrato una vigencia de 2 años. Hoy, 1 de octubre del 2011, pues contraté una vigencia únicamente de 2 años, pero asimismo, en esa claimate tengo la oportunidad y tengo el mecanismo de negociar un periodo de retroactividad con la aseguradora. ¿Para qué, digamos, que negocio o le solicito ese periodo de retroactividad? Para que hoy, 1 de octubre,
y más atrás o días anteriores, meses o años, puedan entrar en la cobertura hechos que hayan ocurrido en el pasado y que hoy yo no tengo conocimiento, porque como les digo, esa es la primera primicia, que no debe haber conocimiento porque pues si no sería ya un hecho cierto y ustedes saben que pues un siniestro, el riesgo de ser un hecho incierto. Entonces, pues hoy yo le estoy pidiendo a la aseguradora, venga, deme un periodo de retroactividad porque yo no sé qué pudo haber pasado en estos 3, 4 o 5 años anteriores. De pronto llegue una víctima, un paciente, a reclamarle a mis médicos o a los médicos del hospital por una intervención o una mala praxis, una mala intervención que tuvo en su procedimiento. Entonces yo hoy 1 de octubre le digo, listo, yo necesito que me cubra de 1 de octubre al 2013 y solicito hasta 3 años anteriores, en el caso del ejemplo son el 1 de octubre del 2008, de esos hechos que pudiesen ocurrir en ese pasado o en esta vigencia que estoy contratando. Entonces por eso hablábamos de una vigencia total para los hechos desde el 1 de octubre del 2008 hasta el 1 de octubre del 2013. Entonces, los hechos que ocurran en todo ese periodo, a pesar de que hoy es 1 de octubre del 2011, yo le estoy ocurriendo ya algo del pasado que todavía el cliente no tiene conocimiento. Entonces, no sé si hasta ahí vamos bien con la idea. Pero esto es cuando yo voy a vender la póliza al médico, le digo a la compañía que me la haga o automáticamente esto lo trae la póliza. No, yo debo solicitar el periodo de retroactividad, yo manifestársela a la compañía de seguros, venga, yo necesito un periodo de retroactividad, 1, de 2, de 3, de 4, de 5 años. Digamos que eso sí debe ser claramente estipulado por ustedes ante la aseguradora. Venga, mi cliente necesita, yo voy a contratar una vigencia de 1 año, pero necesito que en el pasado ustedes me cubran 1, 2 o 3 años y cotícemelo o denme unos términos con ese periodo que yo le estoy otorgando, porque si yo no le especifico cuál es esa retroactividad, pues claramente es como si no la estuviera solicitando y estaría perdiendo ese derecho, esa retroactividad que aplica en la modalidad de reclamación. Entonces, para el ejercicio práctico, tú sí debes solicitarle a la aseguradora, venga, yo necesito un periodo de retroactividad de 2, 3, 4 o 5 años. Normalmente se maneja en el mismo periodo que haya tenido la vigencia anterior. Traía 5 años de periodo de retroactividad, pues esos 5 años se los voy a mantener. ¿Listo? Gracias, entendido. O sea, si lo voy a hacer como negocio nuevo, es el primer médico que aseguro, le informo que hay un periodo de retroactividad o hay la póliza iniciando que no le cubriría y esto tiene 2 valores para la que ver el cliente qué opción toma. ¿No entendí? Más o menos, porque es que lo que yo no quiero es que confundan la ocurrencia con la reclamación. Entonces, estamos hablando aquí netamente solo reclamación. Entonces, lo que tú dices a ese médico, tú le debes decir, vamos a tener un periodo de 1 o 2 años y por eso están cobrando. Claramente, entre más años yo pida a la aseguradora, pues más costosa va a ser ese seguro. Entonces, pues el médico ya dirá, no, pues yo claramente en mi experiencia las reclamaciones o el hospital, las reclamaciones más viejas que yo puedo llegar a tener son de máximo 4, 5, 3 años, pues pidamos un periodo de retroactividad de 5 años. ¿Para qué va a pedir uno mayor? Porque sé que va a ser más costoso. O no, mi historial es que las reclamaciones que han llegado o que me han llegado a mí o al hospital, pues han sido durante máximo los últimos 2 o 3 años. Pues pidamos una retroactividad de 3 años porque ¿para qué pedirla más amplia si realmente va a ser una prima mucho más costosa y pues el cliente va, pues digamos que a desaprovechar o va a pagar algo que no estaría usando? Entonces sí es claro que cuando inicies una póliza tú le digas, bueno, cuál es el periodo de retroactividad que usted quiere? 1, 2, 3, y tenga en cuenta que entre más años atrás pidamos, más costosa nos va a salir la póliza. ¿Listo? Fabián, muchas gracias por la aclaración. Yo no sé, por cuestiones de tiempo, ya tenemos 15 minutos y por agenda aquí de todos, el evento Quiero está hacer una programado para terminar pregunta. Quiero hacer una pregunta. Sí, Sí. si les parece, un segundo, señora Marinés, porque es que la señora Olga Lucía primero tenía levantada la mano y ya seguimos con usted, señora Marinés. Entonces estamos Gracias. dando aquí la palabra en orden de la levantada de mano, por favor.
Entonces, Fabi, te pido ahí de pronto administrar un poco más el tiempo, de pronto un poquitico más rápido, porque ya pues tenemos agenda hasta las 10, ¿te parece? Vale, listo. Para ser más conciso. Adriana, si me ayuda, Ya tienen ayudas habilitado. abriéndole el micrófono. Ya, Olga Ah, Lucía. vale, perfecto. Adelante, señora Olga. Aló, ¿me escuchas? Sí, adelante, señora Olga, ya te escuchamos. Gracias. Mira, es que yo tengo una inquietud con el periodo, de hecho la tenía en el chat. El periodo adicional de reclamación es sumado al tiempo ordinario y extraordinario, o sea, ¿me quedaría extensivo sumados esos tiempos? Más que sumados, es que lo que hablábamos aquí, voy a pasar rápidamente a la gráfica, es que la reclamación debe ser dentro de ese periodo, si pero respetando esas prescripción ordinaria extraordinaria. Es decir, pues, Tú dices que, discúlpame, te interrumpo, tú dices que máximo son en el periodo extendido de reclamación 2 años. Y en la ordinaria yo tengo 2 años, es decir, que puedo sumarlo, serían 4 años. O sea, tengo 2 años extendidos para poder reclamar durante la vigencia técnica, pero adicionalmente tengo mis otros 2 años ordenados por la ley, o los 5 años. ¿Es sumado? Ahí para aclarar, cuando yo hablo reclamación, es la notificación o la reclamación que le hace la víctima o el tercero o la entidad competente al asegurado. No es la reclamación que yo como asegurado le Para genero la al asegurador. indemnización. Ok. Exactamente. Es el tiempo de notificación. Esa es la Exactamente. A mí me notifican o me reclama el ente de control o la víctima me reclama, me debe reclamar durante solo el periodo extendido de reclamación. Ya el periodo de prescripción ordinaria extraordinaria sí va a aplicar porque no lo podemos pues, pasárnoslos por la galleta, pero la reclamación sí debe quedar aquí. No sé, la reclamación me llegó hoy a mi casa, pero hasta la otra semana yo llegué porque estaba de viaje y la recibí, me notificaron, pues la notificación sí quedó dentro del periodo extendido de reclamación, pero yo vine y formalicé la reclamación a la aseguradora, pues posterior a ese periodo extendido de reclamación, porque claramente debo respetar esa ordinaria extraordinaria. Pero cuando hablamos de reclamación, estamos hablando de la reclamación que le hacen al asegurado vía un el proceso, tiempo de notificación. exacta, o la notificación de ese proceso que le están abriendo en ese instante, y esas notificaciones deben ser en el periodo extendido, ¿vale? Ok. Me robó otro poquito contigo. Quería saber cuánto es el tiempo de retroactividad máximo en reclamación. Tú hablas hasta 5 años y dices que si me extiendo más de los 5 es más costoso la prima. Pero sí, no hemos tenido pues retroactividades más amplias. Yo creo que aquí hemos en la compañía como tal de 10, 8, creo que hasta 12 años he visto. Pero lo mismo que yo les digo, entre más vieja ese periodo de retroactividad, pues más costoso va a ser la póliza para el asegurado. Entonces, eso ya depende de las políticas de suscripción de cada aseguradora, pero te digo que en la práctica, por lo menos en Previsora, he visto periodos de retroactividad de casi 10 años. Ok, muchísimas gracias. Muy claro. Bueno, gracias. El siguiente La señora sería... María Inés. Y sería la señora Marinés. Adelante, señora Marinés. Sí, buenos días. Mira, eso es algo que ocurrió la semana pasada con respecto a las lluvias fuertes y en un municipio se le quemaron 5 discos duros. La póliza terminó ayer, la vigencia, y ya empezamos con la nueva vigencia. Ellos me preguntan, me dicen, ¿hago la reclamación por los 5 discos duros o hago la reclamación por los 5 equipos? Y 2, ¿con qué vigencia me van a cubrir el evento? Si con la póliza que pasó o con la póliza nueva. Ok. Mira, muy seguramente al tratarse de una póliza de daños, esto va a tener modalidad de ocurrencia. Entonces, es la primera modalidad que vimos que debe reclamarse a la póliza durante el cual ocurrieron los hechos. Entonces, si tú me dices que estaba venciendo hoyo ayer,
pues si ocurrieron hace 3, 4 días, pues esa era esa vigencia. O sea, esos hechos, o ese caso que me estás contando, esa era la póliza en el que en el momento que ocurrieron los hechos estaba vigente. ¿Listo? Ya si reclamar el equipo completo, los discos duros, pues lo determinará la aseguradora en su área de indemnizaciones. Si el disco duro pues no se puede, no sé, conseguir reparar o reemplazar por uno de similares características, les toca, digamos que reponer todo la CPU, el equipo como tal, si era un portátil, pues eso ya lo determinará el área de indemnizaciones de cada Pero asegurador. en la forma de reclamación que ellos hacen, que eso era lo que me decía, si nos quedamos cortos y solo decimos los 5 discos duros, la compañía pues va a limitarse a que solo la reclamación se hizo por los 5 discos duros. Entonces, Sí. Es que recordemos que finalmente el seguro es indemnizatorio. Yo no le puedo, si el equipo completo está en buenas condiciones y todo el equipo todavía funciona y lo único que está dañado, pues solo le va a indemnizar el disco duro. Ya si por temas de modelo, de equipo, es muy difícil conseguirle el disco duro y debo conseguirle toda la máquina, pues se va a hacer. Pero recordemos que el seguro no debe ser fuente de enriquecimiento. Entonces, porque los equipos están viejitos y aprovechamos el daño del disco duro, vamos a cambiarle todos los equipos nuevos, pues eso lo entrará a determinar el área de indemnizaciones. Venga, si el disco duro se dañó y aparte dañó otras cosas adicionales en el equipo o simplemente ese disco duro ya no se consigue en el mercado y nos toca cambiarle la CPU completa porque finalmente no podemos, entonces lo hará, pero debemos partir de que es indemnizatorio el seguro y solo se nos indemnizará lo que realmente se dañó y no va a aprovechar esa situación pues para cambiar por un equipo nuevo completamente. En caso de que digamos que no llegue a repararse el disco duro, si definitivamente se trató de arreglar el disco duro y lo pudieron arreglar, listo, pero si no, pues le indemnizarán el equipo completo, pero eso sí te tendrá que entrar a la particularidad y validarla detenidamente. Gracias. entendido, gracias. Juan Hernández. Sí, aló, buenos días. Sí, don Juan, estamos escuchándolo. ¿En qué casos se puede perder la posibilidad de solicitarle a la aseguradora periodos de retroactividad? En los periodos en los que se interrumpe, digamos que las vigencias de la póliza, por eso es que nosotros somos muy retroactivos en el sentido de que estas pólizas deben ser renovadas y no deben generar periodos de interrupción. Allí es donde puede perder esos periodos de retroactividad y en la nueva póliza le diga, venga, discúlpeme, pero usted estuvo sin seguro 3, 4, 5 meses. Ya no le va a poder pues dar toda la retroactividad que me está solicitando. En esos casos es los que se pierden. Por eso este tipo de seguros, aunque son muy buenos, sí debemos mantenerlos oportunamente renovando y si no perderíamos el derecho que se están otorgando. Discúlpame, si es decir, si hay un periodo de interrupción de 30 días y después se renueva la póliza, ¿se pierde el periodo Se pierde el de retroactivo, de continuidad? de retroactividad, sí, señor. La continuidad, o sea, pues otra vez estaría asegurado, pero por esa interrupción, pues digamos que la aseguradora se pierde la el periodo. retroactividad. Exactamente. Sí, señor. Bueno, Bueno, muchas gracias. don Juan, no, a usted por el tiempo, muchas gracias. A los demás compañeros, pues muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por el espacio, por atenderlos, por siempre estar con la mejor disposición, receptivos como siempre, capacitándonos para dar la mejor asesoría a nuestros clientes. Muchas gracias y espero que tengan un excelente día.